La sabiduría es algo que hay como niveles de sabiduría, pero en este caso hay una sabiduría que es de los hombres y otra que es una sabiduría que viene de Dios. Y en la escritura dice que toda la sabiduría está escondida en Cristo Jesús. Jesucristo es la misma sabiduría, Dios mismo es la sabiduría. Y dice, y esa sabiduría, dice la palabra que conocer a Dios, la vida eterna, inclusive la vida eterna, está en el conocimiento de Dios. O sea que conocer a Jesús es meterse dentro de esa sabiduría, ir poco a poco navegando en esa sabiduría que Dios ha dispuesto para que nosotros estudiemos, leamos, escudriñemos y podamos ser llenos de esa sabiduría. Y esa sabiduría creó el mundo. Entonces Dios quiere que lo conozcamos a través de ese conocimiento de Él para que ese gran poder habite dentro de nosotros. Es un poder que supera todo entendimiento, supera todo lo que podemos imaginar. Mira lo que dice en Juan 1. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo es Jesús, la sabiduría misma. Eso que cuando leemos los proverbios dice que la sabiduría es el principio del conocer de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Mira, todas las cosas fueron por Él hechas. O sea, Jesucristo, el verbo, la sabiduría misma, creó todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No quiere decir que lo hizo Él separado del Padre, separado del Espíritu Santo, porque ellos son uno. Y cuando Jesús habla por Él mismo, está hablando del Padre y del Espíritu Santo, pues Él no podía crear las cosas Él solo. Necesita el Espíritu Santo, necesita el Padre, o sea, ellos son uno solo. Pero aquí te habla como de la palabra, porque más adelante nos quiere decir que la palabra fue la que se hizo carne. La que se hizo carne fue la palabra de Dios. O sea, esa sabiduría de Dios se volvió en un cuerpo carnal. Se encarnó en un ser humano. Y sigue diciendo aquí en el versículo 2 de Juan 1, porque estoy leyendo Juan 1, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira la importancia de la palabra de Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es algo poderoso y grande cuando pensamos en que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, se despojó de su gloria, se despojó de las riquezas, de las cosas que Él tenía en el cielo, para hacerse inferior a los ángeles. Escucha bien, que el Señor Jesucristo se hizo inferior a los ángeles. Esta palabra que lo creó todo,
que creó todas las cosas y que sin Él sería imposible que las cosas fueran creadas, se hizo inferior a los ángeles. Quiero buscarlo. Está en el libro de Hebreos. Hebreos 7. Dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesucristo se hizo semejante a nosotros y tuvo que hacerse menor, inferior a los ángeles, siendo Él creador de toda la tierra, siendo Él el que creó los ángeles, el que creó las potestades celestiales que no vemos, el sistema invisible, los ejércitos celestiales. Todas las cosas fueron creadas por Él, por ese Dios todopoderoso. Y Él se hace inferior a los ángeles, abandona todo eso y se hace inferior a los ángeles para hacerse semejante a ti y a mí. O sea que no hay diferencia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no había diferencia entre Él y tú. Se hizo semejante a nosotros. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, en el mismo Hebreos, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo se hizo semejante a nosotros. Esa palabra de Dios, poderosa, grande y gloriosa, que lo creó todo, que lo creó absolutamente todo, se hizo igual que tú y yo. Entonces, leyendo este versículo, yo decía: ¿cuál es la diferencia entonces entre Jesús y nosotros? Comparándonos a Jesucristo en la carne. Te hablo una comparación en la carne. Porque Jesucristo dio la vida por nosotros para que fuera posible que nosotros tuviéramos la posibilidad del Espíritu Santo, el mismo que Él tuvo desde el nacimiento, porque Él fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y nosotros hoy somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Señor Jesucristo estaba lleno completamente de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y muchos de nosotros no hemos valorado eso. No hemos valorado el estar llenos de la palabra de Dios, de ese conocimiento que el Señor Jesucristo sí tenía, el cual Él anheló, inclusive cuando estaba joven. Hay una historia muy impresionante del Señor Jesús cuando se perdió en el templo, cuando sus padres lo buscaban, que no lo encontraban. Eso está en Lucas 2. Y en Lucas 2 dice: entonces Él les dijo, hablando a su padre y a su madre, a María, cuando lo encontraron, porque lo encontraron en el templo, hablando con los
con los sacerdotes que estaban allí. Y se sorprendían de la sabiduría que él tenía. Y dice en el versículo de Lucas 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. A su madre guardaba su madre guardaba todas estas cosas. Mira cómo Jesús en la carne se sujetó a todas las cosas de aquí. Dice que Jesús se sujetó a ellos, a su madre y a su padre, en la carne, pero a la vez quería ocuparse de los negocios de su Padre celestial. Dice después en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y la pregunta es para nosotros, ¿estamos creciendo en sabiduría? ¿Estamos nosotros realmente tomando el interés necesario por adquirir la sabiduría de Dios? ¿Tenemos el hambre y la sed necesaria para poder llenarnos de esta sabiduría de Dios que tiene en sí misma la vida eterna? Creo que no. Sinceramente te digo que creo que no la tenemos. Así como la tuvo Jesús, que quería crecer en sabiduría, en conocimiento, creo que no la tenemos. Hoy el Señor nos quiere motivar, a ti y a mí, a que esta sabiduría está disponible. Esta sabiduría está al alcance. Esta sabiduría clama para que sea escuchada. Y esta sabiduría misma te es revelada. Pero tenemos que poner de nuestra parte para ser llenos, completamente llenos de esta palabra. Que esta sabiduría sea completa en nosotros. A veces oramos y le pedimos al Señor, Señor, danos fe, fortalece nuestra fe. ¿Y tú crees que el Señor te va a dar la sabiduría? ¿O te va a dar la fe? El Señor dice que da la sabiduría a quien se la pide y dice que se la da sin reproche. O sea, tú le pides al Señor que te dé sabiduría y Él te la da sin reproche. Pero la fe, ¿cómo el Señor puede hacer crecer tu fe? ¿Cómo puede el Señor hacer crecer tu fe? Tenemos que buscar los versículos que hablan de la fe. Y primeramente dice, escucha bien esto, dice que nadie puede agradar a Dios sin fe. Entonces la fe es importante. Pero ¿cómo crecemos nosotros en fe? La única manera que nosotros podamos crecer en fe es leyendo la palabra de Dios, no orando. Tú puedes orar y tú le puedes decir al Señor que aumente tu fe. Pero si tú no adquieres sabiduría de Dios, no vas a poder crecer en fe. ¿Sabes por qué te lo digo así? Porque está escrito en la palabra de Dios que la fe proviene del oír la palabra de Dios. O sea que si tú no escuchas la palabra de Dios, no puede haber fe en ti. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, no puedes crecer en fe. Es necesario para agradar a Dios la fe, y es necesario que para que nuestra fe crezca, meternos en la palabra de Dios, meternos de lleno en esta sabiduría de Dios. En otras palabras, tienes que tener hambre y ser de la palabra de Dios,
como nunca antes, para que puedas crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para los ojos de Dios. ¿Cuántas horas pasas leyendo la Biblia? ¿Cuántas horas estás en comunión con el Señor? ¿Cuántas horas pasas buscando la presencia del Señor, conociéndole, tomando café con Él, comiendo empanada con Él? ¿Cuánto tiempo pasas con Él para conocerle, para adquirir esta sabiduría, para que al final entonces tu fe sea grande y sea tan grande que puedas vivir una vida como la que Jesús vivió aquí en la tierra? Jesucristo era Dios mismo aquí en la tierra porque tenía todo el conocimiento y pudo sobrellevar todas las cosas, todos los sufrimientos, todas las dolencias, por esa palabra de Dios, por ese conocimiento que habitaba dentro de él. Ya él no estaba cifrando su esperanza en los hombres, ya no estaba cifrando su esperanza en lo que veía con sus ojos, sino que el conocimiento de la palabra de Dios era tan grande y tan completo en él que todas las demás cosas no importaban. Todas las demás cosas eran vanidad. Inclusive su propio cuerpo. Su propio cuerpo fue entregado por ti y por mí. O sea que él ni siquiera valoró su cuerpo. Y lo logró y lo hizo por ese conocimiento de la palabra que él tiene. Y él nos llama hoy a que ese conocimiento tiene que abundar en nosotros. Abundar. No es una cosa que vamos a un porcentaje, a 50%, a 30%, no. Tiene que abundar en nosotros el conocimiento de Dios para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe crezca, para que podamos tener la vida eterna, para que el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habite completamente en nosotros a través del Espíritu Santo. Necesitamos realmente tener una conciencia hoy, de la necesidad de que esta palabra de Dios habite en nosotros, de que este conocimiento eterno habite en nosotros. Te hablo no del futuro, te hablo de aquí, de este momento, de ahora, mientras estamos en la carne. Mientras estamos aquí en la carne, es necesario que nuestro ser se llene del conocimiento de Dios. Y no va a ser posible si no meditamos en la palabra de Dios. Es necesario que entendamos que el Señor Jesucristo era hombre, como tú y como yo. Era ser humano, como tú y como yo. No tenía más privilegios que tú y que yo. Se sujetó a todas las cosas, se sujetó a las autoridades, se sujetó a su mamá y a su papá, se sujetó a la ley de Dios. Inclusive dice la palabra que ni siquiera vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. O sea que Jesús se sujetó a todo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Sujetarnos y alimentarnos de la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante o que tenga un nivel de mayor importancia, hermano, que el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios es tan maravilloso que ese conocimiento de Dios, cuando habita dentro de ti,
Jesucristo mismo habitando dentro de ti, hace posible que tú no te preocupes por nada. Hace posible que tú andes una vida aquí en la tierra con paz, a pesar de que las cosas de este mundo te digan que debes abandonar la paz, que debes preocuparte, que debes angustiarte, que debes tener miedo. Esa palabra de Dios cimentada en tu vida, cimentada en tu corazón, deshace todos esos argumentos humanos, deshace todas esas situaciones de este mundo, las deshace todas, las destruye todas. Tal y como lo dice la palabra, la unción pudre el yugo. Todas las cosas de la vanidad de este mundo son destruidas por la palabra de Dios. Lo acabamos de leer hace un momento. La palabra de Dios vino al mundo para destruir las tinieblas, para destruir lo que a ti y a mí nos hacía daño, lo que a ti y a mí nos esclavizaba. Jesucristo, la palabra misma, ese conocimiento eterno, se encarnó en un hombre para destruir todas las obras de Satanás, todas las obras de las tinieblas. Tú y yo, hermano, estamos preparados para hacer lo mismo que Jesús hizo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para proclamar el día de la bondad de Dios, para proclamar el Evangelio, pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de ese conocimiento de Dios para poder hacer lo mismo que Jesucristo hizo. De otra manera, estamos incompletos. De otra manera, estamos incompletos. Ese conocimiento glorioso, esa palabra eterna, esa sabiduría de Dios, debemos adquirirla. Debemos buscar, debemos anhelar tener esta sabiduría de Dios en cada uno de nosotros. Dime, ¿cuán grande es tu fe? Y te diré que tu fe es tan grande como el conocimiento de Dios que tengas de Él, que tengas de ti. Ese es el tamaño de tu fe. Tu fe depende del conocimiento de Dios que tú tengas dentro de ti. Necesitamos conocimiento de Dios para poder vivir como Jesús vivió. Necesitamos conocimiento de Dios para poder andar como Jesús anduvo. Necesitamos conocimiento de Dios para irnos con Jesús.